Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana nos acompañan en nuestros estudios el obispo de la Iglesia Luterana Medardo Gómez y Héctor Hernández Turcios para analizar las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en torno al tema de la delincuencia, en torno al tema de la inseguridad, pero también cómo están viendo esta situación que se ha dado en los últimos días, el repunte de la violencia. Mire, ¿cuál es la salida? Se pregunta uno, ¿no? Esa es la gran interrogante de los salvadoreños y salvadoreñas. ¿Cuál es la salida que le queda a los salvadoreños y a las salvadoreñas sobre este tema de la inseguridad que está viviendo nuestro país? Muchas gracias por estar con nosotros, obispo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Sí, muchas gracias, mucho gusto, bendiciones. Héctor Hernández Turcios, doctor, muchas gracias por acompañarnos también. Muy buen día, obispo. Buen día al pueblo salvadoreño. Doctor, ¿cómo ha seguido usted? ¿Analiza todos los días, está pendiente todos los días sobre este tema de la inseguridad a través de los medios? ¿Hay algún tipo de análisis que hace? ¿Y cómo está viendo esta situación, el desarrollo de esto? Bueno, voy a empezar con una frase terrible, ¿va? El Dante Alighieri decía, ya no hay esperanza, todos estamos en el infierno. Esa es la situación del Salvador. El Salvador no tiene ninguna salida. Es decir, porque si alguien ofreciera una salida, uno se abocaría a esa salida. Pero no tenemos ninguna salida. Pues, ningún candidato presidencial, ninguno, ni siquiera la presidencia actual ha dado una salida para esta situación. ¿Ni la tregua era una salida o es una salida? No, la tregua no. Sí, es que el concepto de tregua, bueno, mejor dicho, la definición más simple de tregua es suspensión de la situación en que nos encontramos. O sea, suspensión, como dirían en la guerra, suspensión de la lucha, que significa como tomar aire, que después puede venir, y de hecho ha venido el repunte, porque lo que se hace es suspender actividades hostiles entre dos grupos y luego volver a actuar, ¿ve? Entonces la tregua es algo vergonzoso, hacer tregua, eso lo hacían en la guerra para Navidad, Claro. para el cumpleaños de algún monarca, alguna tontería de esas, ¿va? Pero aquí la tregua en sí, ni siquiera se ponen de acuerdo en la tregua, sino que la ofrece el grupo delincuencial al gobierno. Entonces, de tregua no podemos hablar. Tampoco podríamos hablar de una transacción, ¿verdad? Porque en la transacción, cuando se transa una situación es cuando dos grupos que están en conflicto, que tienen intereses conflictivos, van a procurar ajustarse las cuentas conflictivas, pero que tienen de alguna manera ambos un derecho que dar. Pero aquí el punto es, bueno, ¿y qué se da? Pues el gobierno no puede dar seguridad y las pandillas no están interesadas en darnos seguridad. Iba a preguntarle precisamente eso. ¿No se llama aquí Esperanza, Policía Nacional Civil y el Ejército realmente? No. ¿O no es Esperanza, la Policía Nacional Civil y el Ejército? No. Yo veo todos los días a la Policía Nacional Civil realizando operativos al margen de que hay una tregua. He visto a elementos de la policía, a los diferentes miembros de la Policía Nacional Civil desarrollando operativos y capturando a personas, a delincuentes, pero es a que pandillas, etcétera, ¿no? Sí, pero es que lo que ha sucedido en El Salvador, que el problema ya es demasiado grande. O sea, para poner un ejemplo, aquí en El Salvador no hay una persona que agobiada y abrumada por los problemas de una ciudad diga, me voy a ir a una ciudad más tranquila. Aquí no hay eso, aquí todas están agobiadas. Agobiadas y aterrorizadas. Está aterrorizado el campo, los cantones, las playas, las ciudades, los pueblos, todo el mundo está aterrorizado. Eso significa que se desbordó la criminalidad. Y no solo la criminalidad de los mareros, que es otro problema que es interesante tocarlo, sino que hay una delincuencia común, lo que se llama delincuencia de masa, que esa está también regada en todo el país. No es necesario ser marero para ser delincuente. Hay delincuentes que no son mareros y hay personas elegantes, bien vestidas, que son delincuentes, y hay funcionarios que son delincuentes, y hay personas con poder económico que son delincuentes. Ok. Obispo, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Yo tengo la opinión que sí hay esperanza. Y nosotros... ¿Cifrada en qué, obispo? Nosotras, el pueblo,
es la esperanza. En la iglesia a la cual sirvo tenemos una teología de la vida, y esta teología de la vida tiene un axioma que dice: donde hay más dolor, hay más esperanza. Y Dios actúa respondiendo cuando la gente llora, y cuando hay más dolor se clama a Dios. Entonces considero que está en nosotros. Yo soy parte de la iglesia que también ha acompañado, no la tregua, sino que una iniciativa pastoral por la paz, por la vida y la paz, y entre los cuales ha estado la tregua. Y he estado presente en la mayoría de los lugares a donde firmamos. Yo he firmado la Declaración de Municipios Libres de Violencia. Creo que esto es un proyecto, una gran oportunidad de diálogo con los pandilleros, con los jefes. ¿Usted está de acuerdo en esto? ¿De que debe entablarse un diálogo y de continuar este diálogo con los pandilleros? Yo estoy de acuerdo que hay que dialogar. Y esto que los pandilleros le han llamado la tregua y la iniciativa pastoral por la paz, una oportunidad de platicar con ellos. Ahora, obispo, pero este repunte que tuvo la violencia en esos 2 días, ¿no? Si mal lo recuerdo, martes y miércoles muy fuertes de la semana anterior, ¿no es un mensaje de la fragilidad realmente de la tregua, como lo dice el director de Medicina Legal? Y además, ¿no es un mensaje de que aquí nosotros estamos poniendo condiciones y le damos volumen o le bajamos volumen de acuerdo a lo que nosotros queremos? Ahora, es fácil de interpretar que debido a declaraciones hechas y también a los medios de comunicación que le han dado importancia a declaraciones así, entonces seguro como una reacción ha resultado el brote más grande de violencia. Por eso ¿Importancia qué tema? No entiendo cuál es la cuestión de los medios y la importancia que le han dado los medios a qué. A las declaraciones, a donde se hablaba y se ha dicho una negación a lo de la tregua y también una acusación o una forma de negarse a algunas condiciones favorables para los pandilleros. Yo pienso que el trato humano es importante. Fíjese que hemos visitado las cárceles y la situación es preocupante, como están en hacinamiento. Nos impactamos tanto, pero hay esperanzas. No sé si sigue un proyecto que se llama Yo Cambio. Este proyecto lo estaba implantando, desarrollando, imagino, el licenciado Rauda. Nelson Rauda, sí. Y nosotros en la iglesia nos impactamos tanto y vimos un trato tan humano que enviamos a una cárcel de mujeres, a una granja penal. Estamos enviando una maestra para que les vaya a enseñar oficios, porque vimos un trato a donde están allí viviendo las reos, las presas, están viviendo en una forma digna y son condiciones bien humanas. Cuando se trata así a la gente es más fácil. Estoy hablando como pastor, estoy hablando como iglesia, y creo que es más fácil cuando tratamos de tocar el corazón para cambiar a la gente que hacer una mano dura contra ellos. Entiendo, digamos, su espíritu, obispo, pero la pregunta es, doctor Héctor Hernández Turcios, la gente que ha sido víctima de las pandillas, la gente que ha perdido un familiar, su madre, su padre, su hermano, su hijo, su abuelo, su abuela, etcétera, ¿entenderá y querrá esto realmente? O sea, ¿le gustará este término de trato humano cuando de repente decir, bueno, pero ¿cuál trato humano? ¿Por qué vamos a hablar de un trato humano para las personas que nunca han tenido humanidad y que nunca han tenido, pues obviamente, un trato humano hacia sus víctimas, ¿no? Pregunto, no sé. Yo me quedo con el tema de la esperanza, pero también hay que ponerse en los zapatos de aquellas personas que han sido víctimas realmente
de las pandillas. Bueno, yo realmente estimo, respeto lo que es ese espíritu cristiano de querer arreglar las cosas por las buenas. Pero realmente en el mundo real no es cuestión de solo orar, ¿verdad? De solo rezar, sino que es cuestión de actuar. Y a veces hay que actuar de una manera fuerte y dura. Lo que no se puede dejar de ser es civilizado, pero hay que ser fuerte. Por ejemplo, la realidad material del Salvador, o sea, la vida material del Salvador, no le ofrece nada, absolutamente nada, a un ser humano joven. Ese es el problema real. O sea, ¿se refiere absolutamente nada que a oportunidades, por ejemplo? Sí, sí que, por ejemplo, la bondad que tiene la iglesia luterana con esa gente de llevar un maestro, si esos tipos que están ahí presos son tan brillantes e inteligentes como muchos que están afuera. Un estafador, por eso lo engaña a uno, porque es más vivo que uno. Pues. Entonces uno debe tener claro que esa gente, mucha con preparación, ¿ves? Y otros que tienen una inteligencia natural fuerte. Entonces, pero cuando uno habla, están hacinados, es verdad que están hacinados, pero afuera estamos hacinados también. En este país estamos hacinados. Somos 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Un problema grave, irresoluto prácticamente. Hacinados y sometidos, como usted dice, de alguna manera. Y sobre todo una naturaleza que Dios nos dio, que le hemos destruido. Nuestros ríos están destruidos, los pocos, el 90% contaminados, la tierra quemada, el ser humano destruido, no existe familia. Fíjate, la Constitución política dice que la familia es el fundamento de la sociedad. ¿Y cuál familia hay aquí? No existe. El problema familiar en El Salvador, porque aquí cualquiera lo ve como una simple frase, pero no es una frase. ¿Pero por qué dice usted que no hay familia, doctor? O sea, yo sí creo que sí hay familia. Porque o sea, las personas... que somos familias asustadas, que somos familias sometidas, que somos familias que diariamente estamos agobiadas por la delincuencia, sí, pero yo creo que sí hay familias todavía realmente en nuestro país. No, pues sí hay algunas todavía, pero tú tienes el caso, por ejemplo, los que están presos es una familia desintegrada porque hay un preso. Los que se han ido a Estados Unidos han dejado su gente aquí, totalmente desamparada, hablando familiarmente, con lo que se llama el calor humano. Y dentro de los que ni se han ido y no están presos, aquí es una distorsión social terrible, pues. La familia es algo fundamental para mantener la sociedad. Entonces nosotros, aquí siempre, en este país, mi país solo se habla de crisis económica, pero hay crisis económica, crisis familiar, crisis educativa, crisis cultural, crisis social. Ahora, la tregua no ha traído ningún beneficio para usted realmente. No, aún cuando haya salvado, según los recuentos de los mediadores de la tregua, cerca de 3.000 personas, ¿no? Bueno, yo te voy a contar un caso. Yo fui, por una casualidad, a Jucuapa, 2 días después de la muerte de esa niña. Ahí yo platiqué con las personas. Ahí me dijeron que la que domina es la MS y que el tipo era de la M18. Entonces, si había ido para Estados Unidos, no sé qué problema tuvo y le matan al aire. Pero yo, el dato que quería agarrar era cómo era aquella convivencia ahí, porque es una cantidad de gente metida en ese crimen organizado. Y, por ejemplo, ahí las personas, yo pensaba, hay una serie de cantidad de mototaxis, y le pregunto yo, y bueno, ¿es turístico aquí? No, me digo, ese mototaxi es que se van a colocar al mercado desde horas de la mañana para que a las personas no le roben la comida que llevan a su casa. Entonces tienen que pagar mototaxi, y generalmente el de la mototaxi es un marero. Y los dueños de los buses, los que manejan las coasters, también son. Y todos los jóvenes y las señoritas tienen que viajar de los cantones en mototaxi. O sea, es un gran negocio. Pero lo interesante fue que le pregunté que cómo era el asunto del crimen. No, me dijo, si aquí todos los días cae alguien, nosotros no sabemos de dónde sacan esos números que abajo. Aquí todos los días hay un muerto. No ha bajado la... Ok, tenemos 2 tesis entonces aquí. Por un lado, doctor Héctor Hernández Turcios, usted dice, este es un país en crisis, ¿no? Este es un país donde la delincuencia está dominada, que todo está en crisis.
y que pues no hay aparentemente una salida, pero el obispo Medardo Gómez dice, sí hay una salida, ¿no? Es la esperanza realmente. Decía usted, obispo, para citar un poco la frase suya, el pueblo es la esperanza, ¿no? Yo no niego lo que dice el doctor, es cierto. La situación está muy difícil, pero mire, cuando nosotros en la iglesia bautizamos y confirmamos, le decimos a los niños y a las personas, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Esa es nuestra misión. Y nosotros estamos precisamente para luchar en contra de ese mal. Y en el nombre de Dios, hacerlo en una forma muy inteligente, muy creativa. Me parece muy bien cuando el Ministerio de Seguridad tiene los dos brazos. Por un lado, la represión, porque hay que seguir el crimen y castigarlo, es correcto, pero la otra parte es la prevención. Y la prevención se debe de acompañar y dialogar con precisamente los que están ejerciendo la violencia. Ahora, obispo, vengo hablando de prevención, digo, escuchando y hablando también por mi profesión, vengo escuchando de prevención desde hace 3, 4 gobiernos, ¿no? O no hemos podido encontrar la fórmula todavía, o no hemos encontrado la fórmula todavía, o simple y sencillamente esta cuestión está desbordada realmente. O sea, por más que hablemos de prevención, parece que el fenómeno es más grande de las respuestas que estamos dando hasta ahora. Sí, es que está unido también a una historia de injusticia social. Muchas de las cosas que ha mencionado el doctor han sido creadas por esa situación histórica que nos ha dañado mucho y en la región, y prácticamente toda América Latina estamos así. Pero por eso también nosotros nos preocupamos mucho y acompañamos las causas de los pueblos cuando van en búsqueda de que se haga justicia, de que se pueda vencer esos problemas sociales. Entonces, la situación que estamos es pagando toda una historia de injusticia social que se ha vivido aquí en el país. Mira, Roma. Dime. Yo quiero decir algo para que nos entendamos en esto que dice el obispo y sobre las preguntas tuyas. Hace poco estuve yo con un chileno y así en una pregunta ingenua le pregunté cuál era realmente la situación de Chile. Entonces él me dijo, mira, ese es un gran país, tiene buenos apartamentos, buenos edificios, tiene buena salud porque la pagamos nosotros como impuestos fuertes, y tiene buena educación porque también pagamos bastantes impuestos. Eso es lo que se llama la macroeconomía, aquello que se ve así, tangiblemente y perceptivamente. Pero la microeconomía, la economía real del chileno, es igual a la de aquí. Le cuesta a las personas pagar colegios si pagan, le cuesta pagar el metro, le cuesta pagar el alquiler, no les ajusta para alimentarse bien, exactamente. Entonces nosotros hemos confundido la macroeconomía con la microeconomía en toda América Latina, por andar creando elefantes blancos y una serie de situaciones en que se vea bien lo perceptivo que puede la población. Entonces se descuidó la microeconomía y estamos anestesiados, dormidos con el consumismo. El consumismo nos hundió y nos sigue hundiendo, pero la gente mientras puede se satisface y mientras no tiene, roba, y mientras necesita más, asalta, y mientras desea gustos de lujo, se agrupa en grupos delictivos, valga la redundancia. O sea, ¿la delincuencia es producto del consumismo, querés decir? Claro, es que el consumismo primero lo crearon para anestesiar la realidad, pero después se les desbordó. Es lo que ha pasado en Brasil. Si Brasil era un país emergente, grande, grandioso en macroeconomía, pero en microeconomía era un país tan pobre o peor que nosotros.
La distancia entre ricos y pobres más grande de América Latina es entre Brasil, entre el rico y el pobre, la distancia más grande. La segunda es la de Chile, entre el más rico y el más pobre. Entonces es una... Dos economías emergentes aparentemente, ¿no? Emergentes. Pero ¿qué pasó hoy? Se une la burguesía y la izquierda, porque eso no fue así nomás. El Partido de los Trabajadores y la Confederación y la Central de Trabajadores del Brasil se unen con la alta burguesía brasileña, que casi es mundial, y entonces hacen una operación que les duró más de 10 años. Pero hoy salta el país. Y como dicen, nosotros no vamos a vivir de estadios ni de gritar gol, se vive de comer. Dijo, ni de Neymar, ¿no? Ajá, ni de Neymar. Pero, doctor, volviendo... Ese es el punto. Ya, lo entiendo, ¿no? Usted lo plantea como una situación un poco de injusticia, pero también de producto del consumismo exacerbado que tienen los países en desarrollo y que al final obliga a sectores de la sociedad, digamos, a... bueno, primero son víctimas de ese consumismo y cuando no pueden satisfacer esas necesidades, entonces optan por organizarse para cometer hechos delictivos, dice usted. ¿Ya? Claro, y ahora, es que Romeo, todos queremos esto. ¿Qué todos, salida le plantea usted al país? ¿Por dónde tendría que ir el país? Porque hay que hablar también de las propuestas, de las salidas, ¿no? Mira. Uno es, pues obviamente le apostamos a fortalecer esto que se llama tregua, le apostamos al diálogo, le apostamos a precisamente lo que decía el obispo, o nos vamos por la parte represiva y aquí hay que fortalecer más la policía y darle más facultades al ejército, etcétera. ¿Cuál es la salida? Tiene que haber una salida, ¿no? Bueno, no somos el primer país que está enfrascado y que está atrapado en una situación difícil como esta. No, bueno, hay que hacer una aclaración específica sobre nuestro país. Es el único país, pero el único país en el mundo que después de una guerra no ha tenido una reactivación. O sea, no se ha podido reconstruir de una manera... ni socialmente. Hasta Vietnam, hombre, que lo barrieron con bombas de napal, que lo destruyó primero los Estados Unidos y después China los venció por segunda vez. Ni siquiera ellos han quedado como quedamos nosotros en la misma postración. Es el único país, Japón y tal, hasta los derrotados surgen. ¿Y por qué no fue posible eso, según usted? Eso no sería inventarme una respuesta. No sé qué ha pasado aquí. Pero más concreto, ¿cuál sería la salida? Así como planteada, digamos, bueno, en mira, términos muy rápidos. Lo primero, un país debe producir. Eso es un... Bueno, yo me quedo sumamente asustado que el señor ministro de Trabajo, a quien yo conozco, y decreta que no hay que trabajar el Día del Padre, y hoy está multando a los que trabajaron. Yo creo que solo en este país se ve eso. Solo en este país. Peor siendo marxista, porque Marx dice que lo que hace al hombre es el trabajo. Y un país que no produce, muere. Eso nos ha pasado. Nosotros no producimos. No hay producción. No hay producción. ¿Y eso alimenta la delincuencia en un país? Claro, porque todos queremos consumir, Okay. Todos queremos consumir y todos queremos más y más. Este país, en lo que sí te quiero decir, y lo he dicho, este país no quiere paz, quiere más, que Guerra. son cosas distintas. Ya, ok. Obispo. Yo le he dicho al señor ministro de Seguridad. Al nuevo ministro de Seguridad. Sí, le he dicho. Se reunieron, por cierto, las iglesias, ¿no? Con el nuevo ministro de sí. Seguridad. Sí. Ha habido reunión con él. Yo le he dicho personalmente que aproveche a las iglesias. Las iglesias, en el nombre de Dios, tienen la esperanza. Y un hermano evangélico fácilmente estaría diciendo, cuando usted pregunta cuál es la solución, ellos dicen así sencillamente, la solución es Cristo. Nosotros no, nosotros decimos, por supuesto que eso significa Cristo, el cumplimiento del compromiso cristiano, el cumplimiento de la responsabilidad cristiana, y hay que entregarse hasta el martirio. Mire, los mártires que nosotros tenemos, Monseñor Romero, los sacerdotes jesuitas, en realidad fueron profetas de toda esta situación que se está dando y prácticamente ofrendaron sus vidas. Yo digo que en el nombre de Dios y con el amor
es lo único que puede convertir. Y esto que iba por los pasos, así despacios, teniendo la oportunidad de platicar y tratar a los delincuentes como hijos de Dios, porque hay que hacerles ver que antes de todo son hijos de Dios. Y como hijos de Dios se les puede escuchar, se les puede atender y se les puede incluso hasta ayudar. Okay. Pero por supuesto cada quien pagando lo que debe. Bueno, son palabras de verdad, ¿cómo quiero decir? Que no cualquiera las comprende, ¿no? Que cualquiera dice tratar a los delincuentes como hijos de Dios. Bueno, ciertamente todos somos hijos de Dios, pero no sé qué está pensando la población cuando escucha, obispo, esas palabras realmente, porque otros quisieran otro trato para estas personas, ¿no? Realmente. Vamos a hacer la primera pausa. Una cosa, es que yo creo, señor obispo, de que se ha confundido Cristo con el cristianismo. La figura de Cristo, de ese hombre tan perfecto y justo, pero lo que el hombre cristiano tiene que hacer es seguir el mensaje. Es más importante el mensaje que la persona. Pero de estar diciendo Cristo y Cristo y no hacer lo que él dijo, que eso está en la Sagrada Escritura, el que no sigue lo que yo digo no es. Eso está clarito ahí. Yo solo quiero poner un ejemplo para terminar. Okay. Es un ejemplo salvadoreño. Yo soy musulmán. Y un día llega un sheikh, que usted lo conoce, amigo suyo, vino de Marruecos y traía $3,000 en una... Y entonces tuvimos una reunión y le robaron los $3,000. En la reunión. En la reunión. Musulmanes. Pues hay que ser sincero en esto. En la reunión de musulmanes. De musulmanes para que entendamos cómo es el salvadoreño. Entonces me dice, pero ¿cómo es posible si estamos entre musulmanes? No, le dije, primero son salvadoreños. Dentro de 10 años van a ser musulmanes. Está bien. ¿Okay? Ese es el mundo real, aún el religioso. Increíble, ¿no? Señor obispo. Increíble. Eso lo tenemos que ver y notar, que debemos de ser hombres, no solamente del rezo, sino de las buenas acciones, de respetarnos, respetar a los demás, respetar la propiedad privada, etcétera. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Les leo un texto que me parece importante, citando nuevamente el último artículo que escribió Joaquín Villalobos para El País de España. Dice, las maras se han multiplicado porque las élites económicas son insensibles al desastre social que deja un modelo de exportación de personas y recepción de remesas. La gente pobre y trabajadora no tiene por qué pagar las consecuencias de esa injusticia y aguantar a las maras. Protegerlos es una obligación. El principal obstáculo, dice Joaquín Villalobos, para solucionar la cuestión es el mito del Estado débil, pequeño y barato que dejaron los ajustes estructurales. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. El obispo Medardo Gómez está con nosotros esta mañana de la Iglesia Luterana y el doctor Héctor Hernández Turcios hablando sobre la situación de inseguridad que está viviendo el país. A mí me llama mucho la atención porque este artículo complementado y cierra de la siguiente manera, obispo y doctor Héctor Hernández Turcios, dice, este problema no lo resolverá ni la mano invisible del mercado, ni la caridad internacional, ni la reconversión milagrosa de los pandilleros, si no se fortalecen las capacidades policiales y sociales del Estado. Dice, podría triunfar la revolución de las maras y El Salvador acabar convertido en un Estado lumpen. Lo dice este artículo, digo, de Joaquín Villalobos, que fue guerrillero salvadoreño y es consultor para la resolución de conflictos internacionales ahora. Sí, yo lo interpreto que es correcto, no es solución de los poderes y la única solución está en el Estado mismo, en nuestro país. Necesitamos así un gobierno que tenga sabiduría aplicando las dos formas de tratar la delincuencia, creo yo, y especialmente ahora con los pandilleros, que es la persecución del delito, pero también la prevención. Fíjese que nosotros trabajamos la iglesia en comunidades a donde hay niños
y jóvenes adolescentes en riesgo. En riesgo porque están a punto de perderse y tratamos de salvarlos. Y le doy testimonio que sí es posible librar. Y en una forma práctica, solo la iglesia a la cual sirvo, por parte de ayudas de hermandades en el extranjero, damos más o menos unas 1.500 becas a niños y jóvenes para sus estudios y les acompañamos en la orientación cristiana. Y muchos de estos niños, jóvenes, se han salvado de meterse en la violencia. Hay que atenderlo. Creo que tiene el gobierno una misión muy importante a atender a estos niños y a los adolescentes para que no caigan en los lazos así de la violencia, porque están incitados, están llamados, es fácil de convencerlos, porque como la situación de la pobreza es grande, entonces las pandillas, si ahora tienen dinero para ofrecerles ayuda y se lo ganan. Obispo, ¿cómo está viendo la propuesta de los candidatos? Yo sé que todavía falta algún tiempo, que algunos candidatos a la presidencia de la República están preparando una propuesta para enfrentar el tema de la delincuencia o la inseguridad o las pandillas, pero como uno conoce un poco la historia de este país, ¿no? Antes y después de la firma de los acuerdos de paz, y sabe cómo se ha venido manipulando y manejando este tema de las pandillas, incluso manipulando electoralmente, digo, pues como que ya no tiene uno mucha esperanza realmente de que se pueda hacer una propuesta integral. Se ha hablado aquí de mano dura, super mano dura, de enfrentar este problema de la inseguridad de forma integral, pero al final no sabemos qué significa para estas personas integral, porque todo eso ya se ha venido practicando, pareciera que se han puesto en marcha todas las fórmulas, aquí se ha sacado el ejército, pues, bueno, se ha fortalecido de alguna manera la policía, pero todavía continuamos inmersos en este problema. Entonces uno dice, ¿y ahora cuál es la salida que nos queda realmente, ¿no? ¿Por dónde deberíamos de transitar? ¿Cómo lo están viendo los candidatos a la presidencia, cree usted? Debido al debate que ahora tenemos, y que no es solo entre nosotros, creo que los otros medios están tocando el tema. Claro. Es fácil que los candidatos puedan ver que el problema mayor de la nación es la seguridad social, porque estamos viviendo en inseguridad. Y entonces ellos deben de darle al pueblo un mensaje, y aquí sí de esperanza real, un mensaje de esperanza real. Y en realidad es bueno que también el pueblo ayude. Nosotros como iglesia estamos preparando todo un plan para hacerle recomendaciones a los distintos partidos en donde puedan ellos responder a la problemática nacional, y teniendo como principal problema que tenemos es la inseguridad. Y entonces creo que al hablar de una forma integral, es un compromiso que lo deben de demostrar los candidatos, porque al decir integral se refiere precisamente a todas las formas que se encuentran de la vida, a donde si no lo atendemos se produce la violencia. Ok. Doctor. Bueno, a todo mundo dice que los candidatos no han sacado el plan de gobierno. Claro. Pero todo plan de gobierno está bien hecho, todos, bonitos, pero nadie los lee. Yo, por ejemplo, yo no me voy a poner a leer una tontería de esa por bella que la hayan elaborado. Por muy bonita que esté. Pues, primero porque es mentira, y segundo porque no la van a cumplir. O sea, debemos de... Pero no solo yo tengo claridad, la gente de la calle ya le repugnan esas cosas, esas mentiras, esas falsedades que las difunden. Se refiere a las promesas. Sí, a las promesas, ya no creen en eso. O sea, el pueblo mentalmente, inteligentemente ha evolucionado mucho. Entonces yo creo de que
cuando uno se replantea, bueno, debemos de tener una esperanza, hay que analizar la dimensión de este problema. A mí siempre me ha gustado esa frase porque clarifica. El jefe de las maras del Brasil lo amenazaron así con mano dura, súper dura, y le dijeron de aquí en adelante, así como dijo como se le acabó la fiesta. Se acabó la fiesta, les dijeron, hoy van a tener miedo. Y vino el tipo y le dijo que nosotros no tenemos miedo, los que tienen miedo son ustedes. Una frase espectacular. Nunca hemos tenido miedo. Y real, porque tiene relación con esto que dice Joaquín, que podemos crear un estado lumpen, porque ellos no tienen miedo. Es que, para hacer un poco rápido un análisis así, el marxismo antiguo creyó de que las clases trabajadoras y obreras eran los sujetos de la historia, los que movían la historia. Pero después se dieron cuenta que no era así. Principalmente Marcuse les dijo, no hombre, si esos tipos ya están alienados, ya son consumistas, tienen algo que perder, entonces ellos no. Vino la contestación universitaria, de donde surge Joaquín, todo el ERP, las FPL, que son ya intelectuales de universidad. O sea, se pasó de una clase a otra. Pero hoy la clase que puede intentar liberarse es realmente esa clase que no tiene absolutamente nada que perder. Las pandillas, en este caso. En un caso las pandillas o los pobres. Entonces, eso que dice Joaquín Villalobos... O sea, ¿usted quiere decir que, por ejemplo, aquí las pandillas y los criminales no tienen nada que perder? No tienen nada que perder. Entonces, ¿quién debe tener miedo? Es el Estado. El Estado. Y ya tiene miedo. Ya en este momento tiene miedo. Y no mandan a llamar al cura Mijango pues, a platicar con el señor presidente y la señora esposa. Ha de ser un hombre importante, pues, ¿verdad? Un hombre que hay que apreciarlo. Y yo te voy a decir una cosa, todos los antropólogos y psicólogos siempre han dicho que con el enemigo uno no se debe comunicar. O sea, no puede haber una relación enemigo y comunicación. Cuando tú hablas con tu enemigo, es que ya no es enemigo. Doctor, cuando le escucho a usted, pareciera que se inclina más por una cuestión de no mano dura, ¿no? Súper mano dura, ¿no? O sea, si el Estado está, como usted lo plantea, un Estado sin esperanza, un Estado en donde, donde las pandillas o la delincuencia o el crimen organizado es el que pone las condiciones, pues lo que vendría es más fuerza, ¿o no? ¿O me equivoco? No, ¿Cómo lo plantea usted? Es que no te equivocas, te lo voy a poner, voy a hablar de una pandilla elegante, la pandilla de George Bush, ¿ve? Y su grupo. Esa pandilla de George Bush tiró una ley que no sé si se puede buscar en internet, que se llamaba la teoría del 1%. Cuando sospechaban de mí, solo el 1% me capturaban. Estaban ellos en la guerra contra el terrorismo. Pero, por ejemplo, cuando tú me planteas, mira, la justicia penal, o sea, las leyes penales ya no dan resultados. Los criminólogos, que aquí vino un tipo, yo lo oí contigo, un criminólogo que se ve que sabe criminología, que solo te explican de dónde viene el problema del delito. La política de seguridad no ha dado resultados. Esto es una situación grave. Bueno, alguien me refirió a mí, no me recuerdo quién, que cuando el ingeniero Perdomo, porque aquí ni siquiera se separa la inteligencia del Estado de la policía. ¿Cómo es posible que el ingeniero Perdomo, un hombre brillante, mi amigo, de la inteligencia pase para allá? ¿Por qué no? Porque no se puede mezclar, porque hay cosas que solo la inteligencia puede resolver y hay cosas que se pueden resolver policíacamente. Entonces, al mezclarlas tú creas un problema. El ingeniero Perdomo debió haber quedado en la inteligencia, porque son los secretos que le cuentan al presidente de todo tipo. Pero no los puede mezclar con la policía, porque él no sabe si la policía, como lo ha dicho el señor presidente, está... o sea, las maras o el crimen organizado la filtró. Eso lo dijo el presidente. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Civil, todo eso está infiltrado.
Entonces, ¿cómo van a pasar los secretos para los infiltrados? Bueno, fue una mala decisión desde su punto de vista eso. Para mí fue malo. Ok, y entonces lo que deberíamos de hacer es, por ejemplo, incrementar los elementos, los miembros de la policía, darle más facultades al ejército, sacar más ejército en la calle. No, porque el ejército, es que el ejército, el ejército solo puede ser para cuidar lo que está dentro, pues no tiene... el combate de él es distinto al de la policía. Se lo voy a preguntar de otra manera antes de ir a la pausa. Doctor, ¿cuál sería su primera acción si usted fuera, por ejemplo, el encargado de la seguridad? Bueno, si yo fuera el encargado de la seguridad, yo tendría que tener el listado de todo, pero de toda la delincuencia nacional, o sea, tener lo que se llama un inventario de personas que son altamente peligrosas en el país. Y tenemos que actuar con ellos, ¿verdad? O decirle, bueno, aquí, porque ¿quién no sabe? ¿Cómo no va a saber la inteligencia del país quiénes son? Entonces no quieren actuar. No quieren actuar porque están infiltrados, ¿me entiendes? Si es que mira, aquí en el país tú puedes ver de que incluso cuando van a hacer operativos, los que están ahí o se van o ya saben que van a llegar. Entonces no podemos hacer eso. Bueno, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, regresamos en breve. Muy bien, a conocer algunos de sus comentarios o preguntas a través de las redes sociales. Muy buenos días nuevamente para ustedes y por supuesto para toda la gente que está acá en el estudio. Ricardo Ibarra Portillo dice, hay crisis de juventud, el sector joven no tiene orientación, los padres no los están guiando bien, no hay oportunidades de superación y empleo, además de que somos el país más alienado, ya que las maras son la copia de las pandillas en los Estados Unidos. Se debería de trabajar primero ese aspecto, es la raíz del problema para mí, dice, hay que ir solucionando eso, minimizando la problemática de seguridad. Víctor Esquivel dice, ninguna propuesta por parte de los candidatos en cuanto a la estrategia de seguridad, asegura. Agustín Illich, más propuestas, disculpen, demuestren cómo las desarrollan, de dónde los fondos, quitarán unas de la red social, dice, para realizar otras. Por más leyes que se realicen, asegura, pero si hay magistrados, fiscales y abogados que por dinero busquen errores para liberar, esto pues no saldrá nada bien. Ricardo Hernández dice, lamentablemente no lo conocemos bien, al menos yo, asegura. También acá en Twitter otros comentarios, Jimena, @Jimeranda, dice, quiero preguntar si la Biblia supone que la vida no es un infierno o esto que vivimos es normal. Me imagino que pues es a uno de tus invitados justamente esa pregunta. Romeo, regreso contigo a algunos de los comentarios, porque comentarios tenemos muchísimos, algunas de las preguntas y comentarios. Bueno, muchas gracias, Roxana. Sí, sumo otros comentarios. La delincuencia es producto del comunismo, dice, por favor, poca seriedad. Qué mal ejemplo, negligencia para hablar, dice. La pena de muerte tiene base bíblica, me parece que este es el que tú leías, Roxana. Creo que Dios, o creo en Dios, dice fielmente, pero ya es tiempo de la pena de muerte. Dicen algunas personas también que están, por supuesto, hartas, ¿no?, de este tema. A ver, este comentario es importante. La delincuencia es producto... No, la pena de muerte tiene base bíblica. El que derrame sangre, dice, de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, dice también, ¿no? Y cita incluso que dice, es Génesis 9.6 o 9.6. Sí, quiero decir que el miedo es un mecanismo natural de preservar la vida. Si no tenemos miedo, andamos mal. Es anormal. Entonces, los pandilleros, de veras que demuestran no tener miedo, porque están enervados con la droga. Pero cuando los candidatos ofrecen atención integral, es necesario fijarse que sí, el pueblo, todos estamos necesitando atención psicosocial. Tenemos tantos conflictos, terminó la guerra, estamos lisiados, somos un país lisiado, ha inundado
el dolor en nuestras vidas y necesitamos esa atención psicosocial. Yo les sugiero a los candidatos que piensen en atención psicosocial para la nación. Así como tenemos los hospitales, debe de haber un área de atención psicosocial. Ahora, en relación a lo que dicen, sí, es cierto, el Antiguo Testamento habla mucho también de violencia y la ley del talión. Pero el Nuevo Testamento, Cristo es amor. Cristo es amor que hasta sorprendió diciendo, amen a sus enemigos. Si solo aman a sus amigos, bueno, qué gracia tienen. En Cristo tenemos un mensaje que sorprendió a los judíos, los hizo cambiar, porque qué interesante que aquello que nadie piensa, por ejemplo, yo estoy seguro que al escucharme ahora que hablé de la esperanza, que hablé de los hijos de Dios que son los delincuentes, muchas personas que están indignadas, esto no lo aceptan. No están de acuerdo. Claro. Una vez yo predicando sobre el deber del perdón y cómo el perdón es liberador, vino una señora que en tiempos de la guerra había perdido 7 hijos. Me dice, mire, usted ha predicado el perdón, pero usted no ha perdido ningún hijo. Yo perdí 7 hijos y yo no puedo perdonar. Tuve que enseñarle el catecismo para convencerle que de veras nosotros, nosotras, no podemos perdonar. Es difícil perdonar, pero cuando Dios mora en mí, Cristo mora en mí, entonces Él me da la orientación para que yo pueda perdonar. Doctor, estamos terminando sus palabras finales sobre esto y los comentarios. Bueno, yo le quiero decir al respetable obispo que también eso de amar al enemigo, a lo mejor también es posible amar al enemigo cuando ya lo tiene uno derrotado, ¿va? Que ya no lo va a seguir dañando. Y sobre este problema del amor, si es que el amor no lo debe tomar uno con ese romanticismo y uno no penquea a los hijos por amor. O sea, los educa a través de lo que sea por amor. Entonces, por amor hay que fregar a los que nos están fregando. O sea, no puede uno de una interpretación muy vaga de esto. Yo quisiera decirle también sobre eso del amor, que la agresión de un ser humano es una defensa contra las dificultades de la vida. Que este es un problema, ¿verdad? No es tan así. La persona tiene que ser agresiva. Fíjate bien en esto. Eso es lo que le puede... A ver, entonces, esto podría justificar lo que están haciendo muchas personas, ¿no? Que delinquen. Pues si es que hay un proverbio... Son agredidos por la vida y de repente entonces ellos toman esa decisión. Mira, yo aunque no es justificar esto, ¿no? Pero podría leerse así. Nosotros los musulmanes tenemos obligación de leer la Sagrada Escritura. Y un proverbio dice así textualmente: Dios mío, no me hagas tan pobre ni me hagas tan rico. Porque si me haces rico, me voy a creer Dios. Y si me haces tan pobre, me vas a obligar a robar. Por eso, la sociedad la debemos de crear con producción, con trabajo, para que no haya necesidad de llegar a lo que están, aquí a lo que ya llegamos y nos hemos hundido. Pero tener esperanza por tener esperanza, me parece que no debe ser. Nos tenemos que poner a trabajar en todas las áreas, porque el país no puede salir de donde está por simples promesas de candidatos presidenciales. Bueno, doctor Héctor Hernández Sturcio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Obispo, también muchas gracias por habernos acompañado. En el cristianismo hay 2 mensajes de Dios. Primero es la ley. Yo veo que el doctor ha sido ley. Y segundo es el amor de Dios. Yo creo que las 2 cosas hay que aplicar. Deben de caminar, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con ustedes. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos. Jesús dijo, no.